Hola, ¿me escuchan? No, no me escuchan. No, tengo que averiguar qué año es. Y voy a ir a hablar con Ah, igual esto. O sea, el tío me dice lo más que eso y yo la mando. Sí. Claro, bueno, que yo, que pasa, si se ve que yo tenía en el aula asignado 7, pero no, el aula 7 y ayer. ¿Qué hacen? Según ellos la tenían.
Hola. ¿Quién anda por ahí? Hola, Nadie Diego, ¿cómo todavía. estás? Ay, Dios mío. ¿Quién apareció en esa portada? ¿Querés probar si podés compartir pantalla? A ver si podés. Banque. Presentaciones. Estamos nosotros solos nomás. Estoy haciendo esto. Ahí se está abriendo aquí. Bien. Dame un rato, Ro. También la visualización del navegador en esto. Para que no joda. Y ahora sí. There it is. Pero lo estás grabando desde ahora. Muy temprano. Sí, Diego, ahí se ve perfecto. Ahora en un ratito arrancamos. Esperamos a que se conecte un poco más de gente porque todavía no es la 1. O falta un minuto por ahí. Aquí. Vamos a armonizar un poco la espera. Hola, Luis.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep, 'cause you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Hola a todos. Bueno, Diego, cuando quieras, te dejamos para arrancar, que ya son 1:05, así que cuando vos quieras. Bueno, como quieras. ¿Cómo andan? ¿Bien? Otro jueves más de Ateneo. Voy a sacar la pantalla flotante. Listo. Bueno, veo caras más que conocidas. Y después gente que no conozco, porque seguramente no me los crucé en ningún momento, al ir más temprano a las 8 de la mañana. Esto. Vamos a empezar entonces. Ahí está. Hoy vamos a hablar, díganme si se ve todo bien. Rosario, ayúdame, decime si se ve todo bien. Y si Sí, se escucha, Diego, se ve perfecto. Está todo bien. por más que está pasando el ropavejero ahí en el fondo. Pero bueno, voy a tratar de opacarlo un poquito. Gracias por estar ahí un jueves como hoy en otro Ateneo. Hoy vamos a hablar acerca de la acidosis metabólica en pediatría, un caso en particular que no muchas veces se ve dentro del hospital, pero de vez en cuando existen estos pacientes. Los tenemos internados en la unidad de terapia intensiva pediátrica. El caso clínico habla de un chiquito de 6 años con antecedentes de haber requerido una resección amplia de intestino delgado con un remanente de 40 centímetros de yeyuno y 10 de ilion terminal con preservación de la válvula ileocecal, debido a un vólvulo de intestino medio en 9 meses previo a su ingreso. 3 semanas después de esa cirugía, se determinó en un examen radiológico de tránsito intestinal que su remanente de intestino delgado era de 25 centímetros. En el transcurso de su evolución alcanza una condición estable recibiendo nutrición parenteral domiciliaria con cambio cíclica, con cambio reciente de 5 a 3 veces por semana. Una semana previa a su ingreso destacaba un buen estado nutricional. En los últimos 3 meses no había requerido antibiótico terapia.
y recibió tratamiento habitual con omeprazol 20 miligramos y hierro 30 al día. La ingesta oral previa a este cuadro, y eso es lo importante recalcar, consistía en fórmula polimérica sin lactosa y dieta pobre en residuos. Cuando habla de residuos habla de carbohidratos que no se puedan digerir, bajo en grasas y sin restricción mayor de estos carbohidratos. Para ver un poco y llegar a entender qué es lo que la previa con la que viene este nene, vamos a ver si podemos ver este video. El síndrome de intestino corto, o simplemente intestino corto, es el síndrome que ocurre después de haber resecado grandes segmentos de intestino. Generalmente, y lo que tienen que acordarse con más frecuencia, ¿cuál es la definición de intestino corto? La definición anatómica es haber resecado, es la resección de más del 70% o de al menos del 70% del intestino delgado. Específicamente nos estamos refiriendo al yeyuno ileum. O la otra forma de definirlo puede ser que tengan intestino residual menor o igual al 30%. Viene a ser lo mismo, ¿no? Que hayan resecado el 70% o se hayan quedado con menos del 70%. Es cuando ya se da con esta longitud de resección, cuando ya se da todos los síntomas, todas las características de un intestino corto. Ojo, esta longitud de resección se refiere a los niños, a los recién nacidos, a los lactantes, porque, a la derecha lo voy a poner, en los adultos, síndrome de intestino corto ocurre cuando hay una resección de más del 50%. En niños 70%, en adultos 50%, porque en los niños todavía va a haber un poco de crecimiento, ¿no? Entonces se puede esperar a perder un poco más. ¿Cuáles son las causas? Veamos que son situaciones en las cuales resecan, por ejemplo, parte del colon con la válvula ileocecal, sus formas de presentación. Como no hay válvula ileocecal, no hay pasa rápido hacia el colon el alimento y no suele generar una buena absorción. A veces se resecan grandes longitudes de ilion, a veces se reseca todo y solamente nos quedamos con un ostoma. A veces una yeyunostomía o una ileostomía. Y es muy poca la longitud del intestino para absorber los nutrientes. Por lo tanto, la característica clínica más importante del síndrome de intestino corto, ¿cuál es? La malabsorción. La malabsorción. Y cuando son pérdidas de longitud muy grandes, esta malabsorción es incompatible con la vida. Las causas de intestino corto en los recién nacidos, que es más frecuente esto, usualmente son las malformaciones, las atresias intestinales, que hemos visto en otra ficha, las gastrosquisis, en las cuales se eviscera el intestino y a veces hay que resecar todo, la enterocolitis necrotizante, NEC, que hemos visto hace un rato. Sobre todo estas, atresias, gastrosquisis, enterocolitis necrotizante, en la cual hay necrosis a veces muy extensas de grandes segmentos del intestino. Ojo, aunque no es el tema, en los adultos, ¿cuáles suelen ser causas de intestino corto? Voy a poner dentro de una nubecita. En los adultos suelen ser las isquemias mesentéricas, las isquemias del mesenterio, cuando embolias arteriales obstruyen vasos mesentéricos y esos generan grandes áreas de necrosis. Las neoplasias, los cánceres a veces hacen que se reseque también buenas longitudes de intestino. Además, el trauma, los traumatismos que muchas veces también ameritan grandes resecciones. Las isquemias mesentéricas vienen a ser lo más comunes en el caso de los adultos. El tratamiento incluye nutrición parenteral y alguna cirugía de alargamiento intestinal, con la posibilidad incluso de que sea un trasplante intestinal, pero el trasplante intestinal todavía no tiene una validación importante que permita hacer un tratamiento de primera línea, ¿no? Algunas opciones quirúrgicas se intentan, pero siempre con mal pronóstico. La gran mayoría tiene mal pronóstico. Se le da nutrición parenteral, la cual a largo plazo puede generar cirrosis hepática. Y eso puede llevar a la muerte del bebé. ¿Ok? Listo. Les recomiendo acá recordar sobre todo la longitud o la definición de cuándo se denomina intestino corto, a qué está asociado, a la mala absorción y cuáles son las causas, sobre todo en los niños. ¿Ya? Las malformaciones y la enterocolitis necrotizante. Muy bien.
Esa característica principal de la mala absorción es la que vamos a retener en el pensamiento para después tratar de entender el porqué de la clínica de este chiquito. 2 días previos a su ingreso, el nene tiene decaimiento e inapetencia. Al día siguiente, ataxia, compromiso de conciencia, inicialmente oscilante, iba y venía, se despertaba, se dormía. Lo que motivó su consulta a urgencias, donde llegó en buenas condiciones, hidratado y habiendo presentado mejoría espontánea. Como tuvo una mejoría espontánea, no le realizaron exámenes en ese momento y lo mandaron a la casa con pautas de alarma. Horas más tarde, vuelve a urgencias porque vuelve a presentar ataxia y compromiso de conciencia. Y ya se le suma disartria, mareos y vómitos, por lo que deciden la internación. Ingresa a la unidad de terapia intensiva pediátrica en sopor profundo. Él estaba decaído, medio dormido, ya casi entrando en un estado comatoso. Y acá es donde empezamos a trabajar un poco desde nuestro ámbito. El laboratorio muestra un pH de 7,22 con un bicarbonato de 14,2 y un exceso de base de -14. Todo el resto, normal. O sea, el lactato, el amonio, hemograma, toda la rutina que le mandaron al chiquito. El screening de drogas, pensando que existía la posibilidad de alguna intoxicación, negativo, y el electro y la resonancia magnética de encéfalo no mostraron alteraciones significativas, estaban normales. Corregida esa alteración, que fue lo único que llamó la atención a los pediatras que atendieron a este chiquito, desaparecieron el compromiso de conciencia y los síntomas cerebelosos. Como evoluciona favorablemente, le dan el alta a las 48 horas con control ambulatorio. Pero 12 horas después de ese alta, vuelve con síntomas similares. Y otra vez volvemos a encontrarnos con toda la rutina normal, salvo un nuevo deterioro del estado ácido-base, un pH de 7,23, un bicarbonato de 15 y un exceso de base de -12. Con un antecedente en particular, y acá es donde hay que volver a traer otra vez el tema de la mala absorción característica del síndrome de intestino corto. En las horas previas el niño había consumido cereales y otros alimentos ricos en carbohidratos simples, para que se sigan sumando estas diferentes situaciones para lograr el diagnóstico final. Ya al ser un bioquímico del área de emergencias, de medio interno, y al tener conocimiento acerca del tema, lo primero que tenemos que ponernos a pensar en este Ateneo es qué tipo de alteración ácido-base presentaba y si pudo esto o no ocasionar todo ese cuadro neurológico que estaba asociado a este paciente. Hay diferentes métodos frente a los cuales trabajar para tratar de entender qué es el estado ácido-base que estamos revisando y el que estamos intentando evaluar antes de validar. Lo primero que se nos pide es saber si el paciente está en un estado de acidosis o en un estado de alcalosis. En este caso, con un pH bajo, estamos frente a una acidosis. Revisar el componente primario. El componente primario sabemos que puede ser metabólico o respiratorio con alteraciones en PCO2 o en bicarbonato. Y en este caso, la disminución del pH está acompañada de un descenso de bicarbonato, por lo que posiblemente el trastorno primario que esté, entre comillas, que sea uno de los generadores de este cuadro, sea esta acidosis metabólica que estamos presenciando con esos datos. Ahora, la compensación de este paciente, si de tratarse de una acidosis metabólica, estaríamos esperando una compensación de índole respiratoria. No tenemos datos al respecto y lo único que sabemos es que este chiquito está con una alteración a nivel neurológico. Tal vez sea la causante de que no pueda recuperar de forma respiratoria, tal vez sea uno de los problemas. Todo este complejo de escuelas de saber cómo, cuándo y dónde, cómo validar, qué datos usar, qué datos no, nace hace muchísimo tiempo por los trabajos de Mansley acerca de sus estudios de acidosis, donde esto generó, por parte de la Escuela de Boston y por parte de la Escuela de Dinamarca, donde en Dinamarca estaba Sigan Andersen, lo que se denominó el debate transatlántico, el gran debate transatlántico que sigue hasta nuestros días.
Hay varios que están trabajando sobre la escuela de Sigan-Andersen y otros que trabajan sobre la escuela de Boston. De esa forma, cuando vamos a tratar de informar un estado así de base, tenemos 3 posibles abordajes diagnósticos. El método fisiológico, o el abordaje fisiológico, el método de Boston, el abordaje del exceso de base o método de Copenhague, y el abordaje físico-químico, método de Stuart, algo de lo que se está escribiendo hace muchísimo tiempo, pero al tomarlo desde un punto de vista más físico-químico, con diferentes fórmulas, cuentas y ecuaciones, inclusive los terapistas no lo están tomando muy en cuenta, por lo que, dependiente del entorno en el que esté el paciente, es el abordaje que cada uno de los médicos, incluidos los bioquímicos, utilizamos para tratar los estados ácido base. Este abordaje fisiológico de Boston se basa en la medición de los parámetros de pH, PCO2 y concentración de bicarbonato, que los muestran como esos determinantes de pH. Y así como el método de Sigan-Andersen tiene diferentes reglas para evaluar las compensaciones, el método de Boston también las tiene, trabajan a la par. Existe una forma estructurada de saber qué es lo que cómo debemos enfocarnos al momento de validar, que puede servir para las 2 estrategias de trabajo. Lo primero es tratar de evaluar el diagnóstico presuntivo está condescendiente con lo que nosotros estamos viendo y utilizar la evaluación sistemática de la posibilidad de compensación de esa muestra. Y algo fundamental, no ver lo que a mí me gusta enseñar tanto a grado como a posgrado, no ver el trastorno ácido base de una forma completamente aislada, sino asociado con los puntos que se evaluaron. Esta evaluación sistemática consiste en evaluar los resultados de estos gases y otros parámetros para hacer un diagnóstico completo. Y hay que revisar la coherencia de los resultados antes de dar aviso. Lo que sí tenemos que hacer fundamentalmente es revisar el pH como primer punto. Nuestro paciente en particular estaba bajo una acidosis. Revisar el patrón. ¿Cuál es el patrón que se sigue? Estos patrones los podemos encontrar en diferentes bibliografías. Un descenso de pH junto con una respuesta primaria de descenso de bicarbonato está asociada a una acidosis metabólica, que es lo que posiblemente podría estar cursando nuestro paciente. Por lo que esperamos una respuesta compensatoria de un descenso de la PCO2. Estos datos se pueden obtener de las diferentes bibliografías que cada uno se puede acercar a verlas, ya sea en PubMed o en la red. Lo que sí es una buena regla mnemotécnica para acordarnos que todas las alteraciones metabólicas, el pH tiene la misma dirección que la PCO2 y el bicarbonato. ¿Sí? Salvo, ahí vino Bowie, no podía faltar. No podía faltar en una charla de Zoom este chico. En las alteraciones respiratorias, estas situaciones van a la inversa. El bicarbonato y la PCO2 son inversamente, se ven de forma inversa la dirección del pH, como regla mnemotécnica. De nuevo, otro algoritmo más, incluso podemos acercarnos hacia el nomograma de disturbios de ácido base para poder saber en qué situación estamos con nuestro paciente. Y las compensaciones hablan de 6 reglas en particular, que son, en este caso yo voy a hablar un poco acerca de las reglas de Boston, que son las que a mí más me gusta trabajar. Podemos trabajar con los 2 tipos de escuelas. Y estas son 6 reglas en particular para los trastornos metabólicos y para los trastornos respiratorios. Son 4 para los trastornos respiratorios, de los cuales nuestro paciente no los cuenta, y 2 para los trastornos metabólicos. La regla del 1,5 más 8 para una acidosis metabólica, donde habla de esa PCO2 que debemos esperar. Pero como nuestro paciente tiene datos de exceso de base, debemos de trabajar bajo el entorno de Sigan-Andersen. Comentar un conjunto aislado de los resultados de gases en sangre sin el beneficio de ningún historial pertinente puede conducir a un error grave. Por eso de nuevo les digo, siempre es absolutamente necesario que evaluemos
la clínica con la que nuestro paciente viene y de esa forma poder evaluar lo que estamos validando. En nuestro caso en particular, el chiquito este tiene una acidosis metabólica. Y si recordamos un poco la fisiopatología de la acidosis metabólica, existen unos mecanismos principales que pueden originarla. Un aumento de la producción de ácidos en el organismo que exceda la capacidad de excreción a nivel renal. Como por ejemplo, tal vez tenga una cetocidosis diabética, los parámetros de laboratorio dieron normales, y podemos tal vez pensar en una acidosis láctica. Este paciente posee una acidosis metabólica con un anión GAP aumentado. Ahora vamos a recordar qué era eso. Aparte de ácidos orgánicos exógenos, como la intoxicación por ácido acetilsalicílico, que tal vez podría ser, disminución de la excreción renal de ácidos y por pérdida de bases, principalmente bicarbonato. El anión GAP, que es la acidosis, el anión GAP nos sirve para clasificar a las acidosis metabólicas en función de él, que son los valores de los aniones que no son habitualmente determinados. Se basa en el principio de electroneutralidad, de tal forma que todo lo positivo debe ser igual a todo lo negativo. Todos los cationes tienen que ser igual a los aniones. ¿Podemos o no usar el potasio en la fórmula del anión GAP? Eso depende de si el paciente esté presentando una alteración en un contexto más de índole nefrológico, que no es el caso de nuestro chiquito en terapia intensiva pediátrica. También podemos usar la brecha osmolar, el cálculo del hiato osmolar en caso de acidosis metabólica con anión GAP elevado, como es este proceso. Como es este caso, ya que valores elevados se obtienen en intoxicaciones con salicilatos, metanol, etilenglicol, acidosis láctica. Su valor se obtiene al restar a la osmolaridad sérica medida a la calculada. Y acá existe un problema dentro de lo que son los parámetros de laboratorio, porque en muy pocos laboratorios de guardia existe la posibilidad de medir osmolaridad. Así que ya depende de los médicos tratantes cómo van a generar esa particularidad de medir el hiato osmolar. También podemos usar el anión GAP urinario en caso de acidosis metabólica con anión GAP normal, que no es nuestro caso, nuestro paciente, pero también podría, según la descripción del caso, también podría generar y podría pensarse en esto, porque nos estaría trabajando dentro de lo que es una acidosis tubular renal. Ahora vamos a seguir con la clínica y con los datos de ese chiquito. En este tipo de acidosis metabólica con anión GAP normal, el mecanismo primario es un descenso de la concentración plasmática de bicarbonato acompañado de una elevación proporcional de cloro, lo que puede ser debido a pérdidas gastrointestinales o causas renales. Los valores negativos del anión GAP urinario sugieren pérdidas digestivas, mientras que los positivos causas de origen renal. Se considera un valor normal inferior a 15 miliequivalentes litro. Para frenar un poco con tantos datos y tanta cosa metida en la cabeza, el ejemplo no es lo principal para influir a los demás, es lo único. Me gustó la frase y la agregué acá de Albert Schweitzer. Pero a lo que voy con esto es, nosotros tenemos una alta carga de trabajo en el laboratorio. Deberíamos de ser capaces de, aprendiendo estas diferentes variaciones, estas diferentes reglas, poder ser capaz, es necesario que tengamos reglas de validación a las que seguir para poder atender a cada uno de estos pacientes, y las tenemos, obviamente. Entonces, volvamos a los datos. Después de pasar por toda la fisiopatología de la acidosis metabólica con anión GAP elevado y o anión GAP normal, nuestro paciente sabemos por el caso que nos dice que tiene un anión GAP elevado. Entonces, si vamos a la regla de mnemotécnica de la famosa CAPMUT-PILES, donde cada una de esas iniciales implica uno de los posibles causas de acidosis metabólica con anión GAP elevado, y sumamos, en este caso, la clínica del paciente con su síndrome de malabsorción y esa posibilidad de que minutos antes
horas antes estuvo comiendo. Podemos quitar de encima varias de estas patologías y pensar directamente en que lo que está sufriendo este chiquito es una acidosis láctica. La acidosis láctica sabemos que existe de tipo A y de tipo B, la acidosis anaerobia y la aerobia. Pero también, si volvemos a química biológica, química orgánica, sabemos que el ácido láctico existe como dos enantiómeros. Uno de ellos es el dextroácido, el ácido láctico D. Este ácido láctico D es el que va a causar en este paciente una complicación en particular que tienen todos los chicos, inclusive los pacientes adultos, con síndrome de intestino corto, que es la acidosis láctica a ácido láctico de tipo D, que es una acidosis metabólica con el grado aumentado, unido a antecedentes de mala absorción intestinal, ya sea por intestino corto o insuficiencia pancreática exócrina, más una alteración neurológica rápidamente progresiva. ¿Qué pasa en todo esto? El paciente fue sujeto a una cirugía y está cursando un síndrome está cursando una mala absorción. El paciente fue sujeto a una cirugía, tiene intestino corto y una de las complicaciones principales que tiene es que tenga mala absorción intestinal. Si no se rige por el tratamiento dietético, el tratamiento nutricional que tienen estos pacientes, no tiene la suficiente capacidad, como los tenemos todas las personas sanas en cuanto al aparato intestinal, de digerir todo lo que va ingresando, de poder fermentar los azúcares, los carbohidratos, digerirlos y llegar al colon de una forma digerida para evitar que esas bacterias a nivel del colon tengan la posibilidad de generar un entorno tal de disminución de pH, generación de más bacterias y cambiar la microbiota a una microbiota generalmente de lactobacillus, productoras de ácido láctico de tipo D. Este ácido láctico de tipo D también se asoció a diferentes trabajos, algunos lo asocian y otros no, otros creen que ese cambio en la microbiota, en el microbioma de ese colon, puede llegar a generar diferentes tipos de falsos neurotransmisores que vayan a traspasar la barrera hematoencefálica y vayan a generar esta sintomatología neurológica que se ve en este tipo de pacientes. Por eso, ante la sospecha de acidosis láctica de tipo D, se decide mantener al paciente en ayunas por 72 horas con reglamentación progresiva, una nutrición acotada, pobre en azúcares refinados. Se le da antibiótico, terapia asociada a metronidazol y ciprofloxacino. El niño evoluciona favorablemente, fue dado de alta con pautas de alarma y necesita completar el tratamiento antibiótico por 7 días, continuando luego con terapia prebiótica. ¿Qué es lo que ocurre dentro del laboratorio con la medición del lactato de tipo D? No podemos hacerlos en un analizador de gases en sangre. En medio interno tenemos los 7 analizadores de gases en sangre, los 7 Rapid Lab. Todos ellos son capaces de dosar lactato de tipo L, por lo que se empezó a buscar frente a la necesidad de la aparición de estos pacientes, aunque es muy poca, tiene 2 cada 100.000 pacientes, no son muchos. Frente a esta necesidad y no derivar, como por ejemplo en el caso a la clínica Mayun de lactato, que le dio 6.69, como verán el valor normal está lo suficientemente alto, sino generar diferentes tipos de sensores, de biosensores electroquímicos, ya sea trabajando sobre la D-lactato deshidrogenasa obtenida de bacterias, o desde otro punto de vista ya entrando en lo que es cromatografía líquida, cromatografía gaseosa, masa, HPLC masa, etc.
Es muy difícil que en un laboratorio de rutina común y corriente se pueda dosar este lactato. No he encontrado todavía nada que se diga de poder agregarlo a un autoanalizador. La evolución clínica fue satisfactoria en este chico. No ha vuelto a presentar síntomas neurológicos y el control seriado de gases en sangre no mostró acidosis metabólica, lo que ha permitido seguir avanzando en la alimentación oral y suspender progresivamente la nutrición parenteral. Como ven, en diferentes casos de diferentes chicos en diferentes edades, cada uno tenía valores de lactato de tipo D, lactato D lo suficientemente aumentados, 11, 8.9, 8.19, con una acidosis metabólica acompañante, pero que, bueno, salvo este primer caso que podía aportar este lactato L algo a esa acidosis, no venían desde el lactato dosable en el laboratorio de guardia. Venían desde el lactato D, por lo que esta clínica puede pasar desapercibida. El médico tratante puede pensar en la existencia de una alteración neurológica primaria, no como consecuencia de síndrome de intestino corto y esa mala absorción que ya trae de por sí él. Y lo que pasó con este chico es que comió de más, como todo buen chico. Volvió a entrar a la terapia porque había comido cereales en su casa. Después de que se fue de alta, comió cereales y volvió a la terapia, y en la terapia estuvo internado todo ese tiempo. Frente a la ingesta de estos carbohidratos, la malabsorción relativa de por sí en el síndrome de intestino corto aumenta en el colon, lo que genera una fermentación diferenciada según esa flora colónica que pueda existir, ya sea desde lactato a piruvato por una LDHL o de lactato a piruvato por medio de una DLDH. Pero, como hay un síndrome de malabsorción, lo que tenemos es un acúmulo, una absorción de ese colon por medio de diferentes, por medio de diferentes receptores, una absorción de ese lactato de acúmulo en sangre y la producción de la lactatoacidemia de lactoacidemia tipo D. Este envenenamiento, entre comillas, porque después también hay diferentes trabajos donde se les otorgó a personas sanas una sobrecarga de hidratos de carbono no refinados, de azúcar no refinado y demás. Por eso les digo, existe cierta controversia entre si el ácido láctico D es el responsable de cada una de esas situaciones a nivel del sistema nervioso central, o es el propio, o existen otros compuestos dando vueltas. Hipernemia, encefalopatía, acidosis, dolor de cabeza, confusión, ataxia, esos son los impactos en el organismo que el ácido láctico D genera. Por eso les digo de nuevo, ¿es necesario contar con esto? Es necesario por lo menos saber en qué lugar, no sé si en la República Argentina existe un dosaje de ácido láctico D o en la Facultad de Farmacia, en Toxicología, no sé. La verdad que no lo encontré. Es necesario que el médico, que el pediatra, después de toda la data de que tenga una buena historia clínica del paciente, pueda pensar en que esto esté pasando. ¿Tiene otros valores para trabajar de laboratorio? Muy pocos, porque casi todos durante la etapa aguda de la enfermedad, como vimos, dieron negativos. Así que queda hacer un buen resumen de historia clínica, una buena anamnesis y en parte de esto ayudarlo a entender el posible envenenamiento por ácido láctico de tipo D. El Dr. Guay generó una pequeña lista de qué es lo que hay que hacer para tratar a estos chicos e incluso adultos. En este particular es un paciente pediátrico. Bajar los carbohidratos, una dieta libre o baja en carbohidratos,
evitar la fructosa y el alcohol, bueno, un chico tomando alcohol, evitar la fructosa, evitar las bebidas refinadas, las gaseosas, las bebidas con cantidad enorme, con una alta cantidad de azúcar. Remover todos los sustratos enterales, pasar, como vieron que decía el video, pasar la nutrición parenteral hasta que esto se pueda mejorar. Una hidratación adecuada, evitar restringir el lactato, porque restringir el lactato puede llevar lactato de tipo D. Corregir la acidemia mediante bicarbonato e hidratar. Hay una disyuntiva entre si se puede o no se puede usar probióticos. Hay algunos que están a favor y otros que están en contra del uso de probióticos porque puede favorecer todo esto con las propias bacterias que están dentro de esos probióticos. Y en casos severos, hemodiálisis para tratar de limpiar un poco a ese paciente, y la antibiótico terapia, obviamente, para evitar el sobrecrecimiento de bacterias a nivel intestinal. Bueno, nada, fuimos muy rápido. Espero que haya sido rápido y bien y no rápido y desastroso. Gracias por estar ahí. Vamos a ver un poco unas conclusiones. Esa pantalla te hago al final, más lo mío. La acidosis láctica tipo D es una condición rara con efectos clínicos adversos manejables, con estrategias de tratamiento seguras y efectivas. Hay que investigar un poco más para comprender el porqué de esos síntomas. Aunque es una entidad rara, puede impactar negativamente la calidad de vida de estos pacientes. Los médicos y nosotros, desde el punto de vista laboratorio, porque somos los que damos los resultados, debemos conocer los factores de riesgo y los síntomas que se presentan, manteniendo un alto índice de sospecha, ya que la detección y el tratamiento temprano son imprescindibles para manejar a estos pacientes. Como vieron, como llegó a la guardia de pediatría, estaba bien, no le hicieron nada, volvió a su casa. Luego volvió por comer unos cereales. Nada. Y ahí sí, gracias por estar a todos. Espero que haya sido lo suficientemente entretenido, que les haya gustado. Estoy tratando de dejar de compartir pantalla. Hola Diego, bueno, muchas gracias, muy bueno el Ateneo como siempre, muy interesante el caso. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé si querés dejar de compartir pantalla, Diego. Sí, no sé, estoy intentando dejar de compartir. Es el botón verde. Verde, gracias. A mí con el daltonismo. Dice dejar de compartir arriba. Ahí está, ahora sí. Verde con mi daltonismo. ¿Qué va a decir el doctor Barrera con nosotros? Por favor. Ahí está, ahora sí. Porque Bobby se calmó. Bueno, nada, espero que les haya gustado. Bueno, ahí te están escribiendo en el chat. No sé si lo puedes ver, sí. Muy interesante. ¿Quién es esta Gra Jiménez que está acá y esta Gra Jiménez que está acá? Hay dos Gra Jiménez. Ahí está. Bueno, Diego, felicitaciones. Gracias, Luis. Tan impecable que no se me ocurre ninguna pregunta. ¿Nosotros seguimos a la escuela de Boston en este hospital? Después te cuento. Bueno, dale. Después te cuento. Felicitaciones. Gracias. Había una persona en particular que le gustaba seguir así ganándose. Pero bueno, ya no está ahora. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer, les recuerdo no se olviden de completar la asistencia al Ateneo. Bueno, Diego, muchas gracias por el Ateneo, súper interesante. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao a todos.